Para dar inicio, lo principal, vamos a comenzar con lo que es la limpieza de la estufa, ¿ya? Antes de iniciar, cuando uno parte, cuando está recién comenzando la instalación de la estufa, se hace la limpieza inicial o se le entrega la información de cómo mantener su estufa mediante el funcionamiento de esta, ¿ya? Bueno, lo principal que tenemos acá es la cámara de combustión, donde tenemos el quemador, donde se hace lo que es la combustión de la estufa. Si se pueden ver acá, lo más importante de esto es la limpieza de esta, ya que esta estufa es una estufa más pequeña, una estufa de pasillo, se le puede llamar por las dimensiones que tiene esta estufita. Por ende, la misma cámara de combustión se transforma en el cenicero, ¿ya? Esta no trae un cenicero incorporado como la más grande, que trae un cenicero abajo, un receptáculo, el cual la ceniza va cayendo por unas rejillas hacia abajo. Esta, la misma cámara de combustión, se transforma en lo que es el cenicero. Por ende, es muy importante la limpieza de esta al momento de dar un encendido, ya que si el receptáculo acá, donde está ubicado el quemador, está con mucha ceniza, al momento de encender, la estufa hace una limpieza. Al hacer esa limpieza, toma todas esas partículas que están alojadas acá, sin haberlas limpiado, las toma y las levanta, y la hace correr por todo lo que es la parte interna de la estufa hasta llegar a los cañones y la cámara interna que tiene la estufa. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Al hacer esa limpieza, si la cámara acá está sucia, todo eso se va a ir alojando dentro de los cañones y dentro de la cámara de combustión. Al alojarse dentro de los cañones, si la estufa, los cañones ya tienen algún grado de suciedad, esa misma suciedad que va subiendo se va a ir alojando, pegando, adhiriendo a la suciedad que ya está dentro de esta. ¿Ya? Por eso es muy importante, al momento de hacer el encendido, verificar que esto esté limpio, ¿ya? Lo importante también, que este quemador que está acá, si se fijan abajo, todos los que ya tienen esta estufa se han fijado que tiene orificios, ¿ya? Esos orificios que están ahí siempre tienen que estar limpios, sin obstrucción, ya que por ahí entra el oxígeno, o en este caso el aire, para hacer la combustión, ya que tiene una fuente de calor que una mecha de encendido, más la materia prima que es el pellet, y el oxígeno generan la combustión. Si falta uno de estos, la estufa no encendería, ¿ya? Por ende, al momento de encender, y si estos orificios de acá están obstruidos, la estufa va a intentar de todas formas encender porque está programada para eso, para encender, ¿ya? Esto se mide en base de tiempo, y cada vez que ya se cumple un tiempo límite que ya tiene, le va a arrojar una alarma en la pantalla, que puede ser un error de 2, que es problema de encendido, que la estufa no ha encendido dentro de 20 minutos, o simplemente un error de 1, que la estufa en algún momento quedó sin pellet, o el rosco, como está lento, que hace la alimentación del pellet hacia arriba, está vacío porque se quedó en algún momento sin pellet, también puede arrojar alguna alarma, ¿ya? Pero como le estaba explicando, es muy importante la limpieza de esta misma al momento de encenderla. La cámara de combustión, cada vez que usted la vaya a encender, genera una limpieza. ¿Cómo se hace? No le va a tomar más de un minuto, puede tener una brocha o una aspiradora. Lo ideal es con aspiradora, ya que puede sacar todos los residuos que se encuentran tanto alojados como en los costados, como bajo donde va posicionado lo que es el quemador de la estufa, ¿ya? Esto vendría siendo una limpieza diaria, es muy importante eso. También, si se fijan, el quemador a un costado tiene un pequeño bocado, el cual le indica el anclaje correcto para posicionarlo dentro de la estufa. Dentro de la estufa tiene un pequeño tope, el cual al momento de ingresar el quemador, uno le da un pequeño movimiento como la tapa de un Tarrec, y va a ser el anclaje correcto. Intento acercar la imagen a la... Sería ideal. Ahí vamos a hacer un acercamiento al momento de posicionar el quemador, para que puedan ver cómo se hace el anclaje. Tenemos la posición del quemador, tenemos el bocado acá, el cual nos indica el verdadero anclaje. Ya, lo vamos a posicionar, lo ingresamos dentro de la estufa y le hacemos un pequeño movimiento. Así con la mano. Ahí nos indica que el quemador quedó en su posición correcta. ¿Ya? Ahora podemos darle inicio a la estufa, podemos darle encendido, ya que está en su posición, y la estufa va a encender sin problema. Como les dije, es importante en cuanto a lo que es la limpieza de este mismo quemador, porque si esos orificios están ahí, están obstruidos, la estufa la cámara de acá de combustión se va a llenar de humo, y por ende, si esta cámara de combustión se llena de humo, al momento de ya encender, va a ser mini implosiones dentro de la cámara. No quiere decir que la estufa vaya a explotar ni nada, sino que la estufa va a hacer mini implosiones netamente por suciedad dentro de la cámara, ¿ya?
Lo otro que también es importante, antes de encender la estufa, verificar que la puerta quede bien cerrada, ya que esta estufa funciona con muchos sensores, empezando con el sensor de presión, que es el sensor que le da el vacío dentro de la cámara de combustión, ¿ya? Este sensor, si la puerta, por ejemplo, de combustión ya está encendida y está generando fuego, ya tiene fuego dentro de lo que es la cámara de combustión, la estufa se va a caer, se va a retroalimentar, y si se abre la puerta, automáticamente el sensor acá en sí se va a activar y va a arrojar una alarma error E5, que es el error de presión. Este error E5 se puede presentar por varios aspectos. Una, por suciedad, lo otro porque el motor de smoke, que es el que le da el encendido a la estufa, no está funcionando como corresponde, o simplemente fue tanta la suciedad que se alojó dentro de la cámara de combustión y esta, debajo de lo que es donde está el tubo de alimentación del pellet, va un pequeño orificio y ese pequeño orificio va conectado a lo que es el sensor de presión. ¿Ya? Si esta cámara está sucia, se va a ir directamente asociada a lo que es el sensor de presión y le va a arrojar error E5, que es el error de presión, que es el único error con sonido en este caso que le demuestra que la estufa está con una alarma. ¿Ya? Los demás errores, todos los demás errores que aparezcan, siempre lo que van a hacer va a ser apagar la estufa. De hecho, el error E5 también, por seguridad, siempre va a apagar la estufa, le va a decir que no siga trabajando ya que está arrojando una alarma en la pantalla. ¿Ya? Ahora, también tenemos estas baquetitas, estos fierritos que se ven acá, estos fierritos que tenemos acá. ¿Cómo se limpian? De esta forma. Nada más que moverlos de arriba hacia abajo. Moverlos de arriba hacia abajo se le llaman baquetas. Estas baquetas, ¿qué es lo que limpian? Limpian la conexión de la cámara de combustión hacia la cámara interna que está en la estufa, donde está el motor de smoke, que es el que le da el encendido. Si esos fierritos no se mueven, se empiezan a saturar de hollín. Ese hollín, al exponerse al calor, se los empieza a comer y terminan cortándose y dejarían de cumplir la función de limpiar los ductos que hacen la conexión de cámara de combustión con cámara interna. ¿Ya? Esta es una limpieza semanal como mínimo. Ya, si ustedes lo quieren hacer todos los días, no hay ningún problema. Pero como una vez por semana ya está bien que se puede hacer. ¿Ya? Tenemos también acá lo que es el estanque del pellet, ¿ya? El estanque del pellet aproximadamente hace 5 kilos, ¿ya? El consumo en modo full debería ser aproximadamente lo que se dedica al cálculo de 1 kilo por hora, ¿ya? Una vez por mes, dejar que se acabe el pellet, independientemente de que la estén cargando o descargando, una vez por mes dejar que se acabe el pellet y aspirar lo que es el polvillo de acá de la tolva, ya que todo ese polvillo que aloja el pellet o que trae el pellet, independientemente de que ustedes lo cuelen, entre medio de este pellet también va polvillo y ese polvillo se va alojando al final de lo que es la tolva. ¿Ya? ¿Qué problemas nos podrían causar el polvillo? Problemas de encendido, que se nos pueda trabar el motor sin fin, o simplemente que al transcurso de los 20 minutos que haya pasado no haya encendido la estufa. ¿Ya? Por eso también es muy importante generar esta limpieza dentro de lo que es la cámara de la tolva, tanto para esta estufa como para todo tipo de estufa. ¿Ya? Apel. Interrumpo brevemente, que si es que está el pellet con mucho serrín, se tiene que hacer más frecuente la limpieza de la tolva. Exacto, sí. Muchos clientes que lo que hacen tienden a colar el pellet, pero si el pellet lo depositan directamente con la bolsa y ustedes observan que la bolsa trae gran cantidad de polvillo alojada al fondo de esta, es muy importante hacer más continua la limpieza. ¿Ya? Además, yo como les digo siempre, como mínimo es la limpieza. Por ejemplo, en las baquetas, si ustedes las quieren mover todos los días, muy bien, muévala todos los días. Mejor todavía, les servirá mucho mejor para lo que es la limpieza. Si quiere hacer la limpieza de acá del estanque del pellet cada una semana o cada vez que se le acabe una bolsa, mucho mejor porque le ayuda a un mejor funcionamiento para su estufa. ¿Ya? Ojo, que también se me olvidaba un tip importante, que al momento de hacer la limpieza de estas baquetas, ¿ya? Siempre hay que hacerlo cuando la estufa esté comenzando a encender o esté fría, ya que como estas conectan la cámara de combustión con la cámara interna, están expuestas directamente al calor, o sea que estos están expuestos a la misma temperatura que está la cámara acá. La temperatura de esa cámara, dependiendo del pellet, dependiendo del poder calorífico que tenga el pellet, porque hay muchas veces que nos dicen, esta estufa no calienta, pero no es porque la estufa no caliente, la estufa está programada para calentar, además también a la temperatura que uno le exige que llegue a la estufa, tiene todas las programaciones, la estufa va a calentar de todas formas, ¿ya?
Pero si los clientes sienten que la estufa no calienta, no es porque la estufa no caliente o porque no esté mal ubicada, sino es netamente porque la calidad del pellet o la fuente calorífica que tiene este pellet es muy baja, ¿ya? Eso tienen que verlo siempre, en la bolsa debería venir rotulado la información del pellet más el poder calorífico que tiene este, ¿ya? Eso es muy importante observarlo. También muchas veces hay que ir probando varias calidades de pellet, ya que de repente muchas veces hay pellets buenos, hay pellets malos, de repente el pellet que es bueno salió un cargamento que salió menos calidad que el anterior y también baja lo que es la calidad de la temperatura en cuanto a la estufa, ¿ya? Entonces dijimos que teníamos la limpieza de lo que es la tolva una vez al mes como mínimo, ya siempre es como mínimo, si quiere hacerla más veces lo puede hacer una vez por semana como mínimo, lo que es la limpieza de las baquetas, también lo puede hacer más continuamente, y esto es lo más importante, la cámara de combustión. Esta, cada vez que usted la vaya a encender, verificar que la cámara esté limpia, aspirar la cámara, no encenderla con la suciedad adentro, ya que como les expliqué desde un principio, todo lo que esté alojado acá, al momento de encender la estufa, nuevamente va a retomarlo lo que es la estufa y lo va a repartir dentro de lo que es la cámara interna y los cañones, ¿ya? Por eso es importante hacer estas limpiezas continuas y seguidas. Lo ideal siempre con una aspiradora, ¿ya? Porque la aspiradora puede tomar todos los residuos que van quedando por los costados. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que es el funcionamiento. Le vamos a pedir al asistente si puede correr la camarita. Interrumpo brevemente también. El aspirado de la ceniza de la cámara de combustión debe ser cuando está apagado al día siguiente, ojalá de haber hecho el funcionamiento de la estufa para que la aspiradora no aspire una ceniza que esté encendida o caliente. Ah, exacto, sí, porque siempre se tienen que dar cuenta que en la ceniza se aloja lo que es la ceniza, y la ceniza, sí, la estufa a lo mejor puede decir aquí en la pantallita adiós, pero la cámara de combustión interna está aún tibia y pueden quedar alojadas pequeñas brasas dentro de lo que es la misma ceniza, y al momento de aspirarla puede incurrir en que pueda aspirar una brasita y eso afectar lo que es su aspiradora, ¿ya? Así que es importante verificar que la estufa esté fría por completo y aspirar todo lo que es la parte interna. Mínimo que debemos dejar que la estufa se enfríe después que se apagó, una horita, ¿ya? Y por ejemplo, también, ahora que están todos en sus domicilios, están por el asunto de lo que es la pandemia, la estufa se ocupa por más horas continuas, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Cuando la estufa, por ejemplo, se ocupa todo el día, se recomienda que cada cierta cantidad, o sea, por ejemplo, cada carga de tolva, si se acaba la carga de tolva durante el día, no rellenar si la va a tener todo el día, esperar que se acabe la carga, lo que es de la tolva, ya que son aproximadamente 5 horas, hacer una limpieza dentro de lo que es la cámara, esperar una hora, mantener una hora apagada la estufa y nuevamente volver a encenderla, para que pueda tener un mejor funcionamiento y no esté todo el día aspirando lo que ya tiene de residuos dentro de lo que es la cámara de combustión, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a lo que es el funcionamiento de la estufa. Vamos a ver cómo ¿Acerco la cámara? Por favor. Vamos a intentarlo. Vamos a mostrar cómo es el encendido de esta, los parámetros de funcionamiento, lo que se puede y lo que no se puede hacer con la estufa, ¿ya? Les voy a mostrar las potencias de la estufa y cómo programarla en caso de que la quieran programar en forma automática, en este caso, ¿ya? Bueno, acá tenemos lo que es el botón de encendido. El botón de encendido, si bien lo presionamos de esta forma, no enciende, ¿ya? Son 3 segundos presionados y aquí vemos cómo puede partir la estufa. Aquí en este momento nos dice limpiando, ¿ya? Acá también tenemos lo que es el monitor, el cual nos muestra la fecha, ¿ya? Hoy día es nos muestra el día miércoles, la hora, la potencia, que es la letra P con el número 1, y la temperatura a la cual nosotros queremos que llegue dentro del domicilio. Y en este caso también el estado en que se va encontrando la estufa en su funcionalidad, ¿ya? Un segundo, Carlos, que parece que se ve con mucho brillo. Voy a tratar de ajustar un poco. ¿Puedes afirmar la cámara aquí? ¿Sí? Vamos a ver si podemos apagar la... ¿Se verá mejor? Ahí se ve mejor. Y voy a tratar de iluminar la... Bueno, pero para continuar aquí, mientras solucionamos los problemas técnicos, vamos a seguir explicando de qué se trata. Tenemos, como les dije yo, las potencias, que muchos ya saben de qué se trata, cuáles son las potencias en este caso. La letra P
con el número 1 que tenemos en nuestra estufa. Son 4 las potencias que tenemos para regular. En este caso tenemos P1, P2, P3, P4, donde P1, la potencia más alta, es la cual se ocupa para el momento de encender la estufa, y P4 es cuando la estufa ya haya pasado un transcurso de 15 a 20 minutos y dentro de ese transcurso de 15 a 20 minutos ya estabilizó, ya calefaccionó dentro del domicilio, se mantuvo en una temperatura alta, ya podemos bajar lo que es la potencia en sí a una potencia más baja, ¿ya? ¿Por qué es importante que la estufa parte de una potencia alta? Ya que al momento de encender, el recipiente, el quemador, donde se está llenando de pellet, ese quemador está con una carga completa, ¿ya? Y está expulsando más material particulado de lo que expulsa comúnmente, ¿ya? En este caso, tiene que partir en la potencia alta para que ese material particulado que está expulsando hacia afuera se pueda eliminar o se pueda consumir con el calor que imparte dentro de la cámara, se pueda quemar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si la estufa parte, por ejemplo, si vemos acá el botoncito de la llamita, que es el que nos regula las potencias, ¿ya? Si la estufa parte en una potencia 4, la velocidad es muy mínima, ¿ya? Interrumpo, para que ilumine el botón, porque si no, no se ve en el panel. Ya. Acá la potencia, si la estufa parte en una potencia muy mínima, la estufa no va a tener la fuerza suficiente, comenzando para expulsar el material particulado hacia afuera. Lo segundo, no va a tener la fuerza suficiente para quemar ese material particulado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ir alojando dentro de lo que es los cañones y dentro de lo que es la estufa y acelerando lo que es la mantención de estos mismos. ¿Ya? Si ustedes saben, lo que se está quemando aquí se genera en CO2, son partículas de carbono que están expulsándose hacia afuera, y ese material puede ser tanto fino como también un poco pronunciado como una roquita. Ya va a depender mucho de lo que es la calidad del pellet. Por eso es importante también fijarse siempre en lo que es el pellet, los grados de humedad que pueda tener el pellet. No hay una máquina para medir lo que es el grado de humedad, pero cómo identificar un pellet que está con humedad. Cuando se quebraja este pellet, se quebraja solo o viene con mucho acerrín dentro de lo que es la bolsa de pellet, tiende a estar mal ubicado en algún acopio, por ejemplo, ¿ya? O se acopia directamente, ya que viene en una bolsa plástica, también puede absorber algún grado de humedad en algún momento, ¿ya? Va a depender mucho de lo que es, dónde esté acopiado este pellet. ¿Ya? Cómo lo almacena la persona que vende el pellet. Exacto. Y cómo uno lo manipula y lo almacena en la casa también. Exacto. Siempre lo ideal es mantenerla en un lugar seco, libre de humedad y no directamente expuesto al piso, porque el piso también genera humedad, independientemente de que tenga alguna aislación, en algún caso va a generar algún grado de humedad. ¿Ya? Siempre mantenerla no expuesto directamente al piso. ¿Ya? Como les explicaba, entonces tenemos 4 potencias, aquí con el botoncito de la llamita, que ahora sí lo estamos viendo en la cámara, podemos cambiar las potencias, se fija P2, P3, P4, ¿ya? Pero para el encendido es muy importante que la estufa esté en la potencia 1, que es la potencia más alta. Esto encendido, muchos clientes a lo mejor les gusta mayor temperatura, la pueden poner, la estufa llega hasta 50 grados por defecto, ¿ya? Esta temperatura se puede poner al máximo. Lo ideal, siempre cuando es el encendido, la temperatura tiene que estar unos 3 grados sobre la temperatura ambiente. Nosotros se lo pedimos y le hemos dicho a los clientes que siempre es de 3 a 4 grados sobre la temperatura ambiente como mínimo. Si de ahí para arriba le quieren poner más temperatura, ideal, porque más calor va a llegar a lo que es la cámara de combustión, y al momento de encender se pulveriza más rápido ese material particulado que tiene que ser eliminado y no se aloja dentro de sus cañones. Así se mantienen sus cañones limpios y su estufa limpia, ¿ya? ¿Cómo regulamos esta temperatura? Con las flechitas que tenemos acá. Tenemos para poder subir lo que es la temperatura, como también tenemos para bajar lo que es la temperatura, ¿ya? Perdón, ahí se ve la temperatura. Si se fija, acá tenemos 26 grados. Ahí podemos ver la temperatura inicial a lo cual nosotros queremos que llegue dentro del domicilio, ¿ya? Como les dije, subimos o bajamos. También es importante que al momento de encender la estufa, verificar la temperatura ambiente, ¿ya? Todos se han fijado que debajo del enchufe, atrás, el que ingresa a la estufa, hay un interruptor rojo, el cual le da la opción de apagar o encender la estufa sin necesidad de desenchufarla, ¿ya? Abajo de este interruptor rojo viene un cablecito cortito, un cablecito largo, que es el sensor de temperatura ambiente, ¿ya? Ese capta la temperatura ambiente dentro del hogar, ¿ya?
pero físicamente acá en el panel, ¿cómo nosotros sabemos qué temperatura hay? Presionamos una vez la manito, ¿ya? La letra R nos muestra la temperatura que hay dentro del hogar. En este caso, acá donde estamos ubicados nosotros, si se fijan, hay de 16 a 18 grados. Va a depender si uno, por ejemplo, va y quiere ver cuál es el cablecito. Ahora, en este caso, tocamos el sensor, por eso tendió a haber una variación de lo que es la temperatura. Muestro el cable. Si gusta, puede mostrar el cable. Tratar de... ¿Cuál es el sensor? Ese es el sensor. Ese es el sensor de temperatura ambiente. Hay que tenerlo lo más alejado posible de la estufa para que el calor de la estufa no haga una lectura de la habitación, digamos, muy caliente. En este caso, nosotros igual tenemos ese tipo de sensor y tenemos el sensor más cortito, que es el que va alojado directamente de la estufa, el cual se puede separar hasta unos 10 a 15 centímetros de lo que es la estufa, ¿ya? Por ende, es importante, bueno, ese es el sensor que, como les explicaba al principio, es el que capta la temperatura ambiente, y con eso nosotros podemos alojar para que la estufa pase a un modo económico o a un estado destabilizado. No se ve muy bien el panel. Podemos ver ahí. La luz, ahí sí. Ya, continuamos entonces con lo que es el proceso de funcionalidad de la estufa. Seguimos. Quedamos entonces en lo que es la temperatura. Aquí en el estado se encuentra en encendido, ¿ya? Tenemos entonces, para poder saber lo que son las temperaturas, yo también les puedo mostrar que acá tenemos lo que es la temperatura ambiente, como les estaba mostrando con la letra R, pero si ustedes también pueden observar, seguimos presionando la misma manito, tenemos la letra S, que nos marca lo que es la temperatura de la cámara de combustión, donde se genera el fuego, que en este momento está recién comenzando a encender, y tenemos 26 grados, y si presionamos 3 veces, nos aparece una letra P, la cual nos muestra un sensor de protección que está a 10 centímetros ubicado de lo que es internamente de la estufa, de lo que es la cámara de combustión. ¿En qué función nos cumple? Que en caso que la estufa tuviese algún sobrecalentamiento, en este caso la estufa, tuviese algún sobrecalentamiento, automáticamente se nos apagaría, nos generaría un error de sobrecalentamiento y en la pantalla nos arrojaría lo que es un error E6, ¿ya? Y nos diría que la estufa está en un sobrecalentamiento. Puede ser, ¿por qué se puede producir este sobrecalentamiento? Por una mala manipulación de pellet. El pellet puede ser muy pequeñito, pasa mucha carga de pellet, o simplemente ya está a pies de lo que es la mantención interna de lo que es la estufa, la cámara de combustión interna ya está saturada en ceniza y empieza a arrojar esta alarma de sobrecalentamiento, ya que no tiene cómo liberar gases, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que es el menú que tiene esta estufa, ¿ya? El cual ustedes pueden hacer algunos cambios, pueden ver los modos económicos, pueden programar un encendido y un apagado, pueden cambiar la hora, la fecha, ¿ya? Y aquí yo les voy a mostrar cómo podemos entrar. Vamos a presionar lo que es la llavecita de ajuste, la que tenemos acá, la podemos observar, es como una llave de ajuste igual que el teléfono. Espera un poco que el panel la luz no le ponga tan directo a la pantallita de... ¿Por ahí? Ahí. Un poco más del... No. Ya, pero continuamos, ¿ya? Tenemos la llave de ajuste, de la misma forma que el botón de encendido, son 3 segundos presionados, ¿ya? 3 segundos presionados, soltamos y ingresamos a lo que es las potencias. Con lo primero que nos encontramos son con las potencias. Les explico, estas potencias solamente son una tolerancia, ya que las verdaderas potencias están programadas internamente bajo llave, ¿ya? Esto es una tolerancia a la cual usted le puede agregar un poco más de velocidad al motor de encendido o un poco más de velocidad al motor que expulsa el aire caliente hacia adelante. Se le puede agregar o disminuir la velocidad, ya que estos controles tienen positivo y negativo, tienen tanto números positivos como también números negativos. Pero, como les explico, es solamente una tolerancia, así que lo ideal es dejarlo tal cual como van para un buen funcionamiento, ¿ya? Vamos a avanzar dentro de este menú con el botoncito de la manito, la cual nos permite avanzar y va a ir viendo lo que son las potencias. Nos encontramos también, aquí aparece P5 y P6,
que estos también van incluidos a lo que son las potencias, ya el P5 es el que regula la velocidad del motor de apagado y el P6 es el que regula la velocidad del motor de encendido. Ya, seguimos avanzando con la manito. Recuerden que la manito es para avanzar dentro del menú. Si queremos hacer alguna selección dentro de un menú ya seleccionado, vamos a presionar el relojito y vamos a saltar a un costado, ¿ya? Y si queremos cambiar un porcentaje de estos mismos, con la flechita, le subimos o le bajamos lo que es el porcentaje en sí, ¿ya? En este caso estamos en una etapa de limpieza que esto lo hace en forma automática. La estufa ya cuando lleva 1 hora de funcionamiento, la estufa va a hacer una limpieza en forma automática por 20 segundos, ¿ya? Esta limpieza que se va a realizar es netamente para ver que el quemador está con algún grado de ceniza dentro, acelera un poco más lo que son los motores y la suciedad que está dentro alojada en lo que es el quemador empieza a ser expulsada para los costados y se mantiene limpia una llama. ¿Ya? Se mantiene una llama clara, limpia y amarilla. ¿Ya? Esto lo hace en forma automática. ¿Por qué muchas veces se lo explico a los clientes? Porque esto, en el momento de hacerlo en forma automática, la estufa tiende a acelerarse al momento de llegar a la hora, se va a acelerar por unos 20 segundos para hacer esta limpieza. ¿Por qué se lo explico? Para que no vaya a asustarse de que la estufa se aceleró, está haciendo un mal funcionamiento. No, es porque está haciendo una limpieza automática que va a durar 20 segundos y en esta limpieza se va a acelerar lo que es los motores y va a escucharse muchas veces la velocidad del mismo motor de este. ¿Ya? Seguimos avanzando con la misma manito y llegamos a lo que es la selección de los modos eco. Como la palabra lo dice, modo eco económico, ¿ya? Son los estados que la estufa entra cuando ya llega a la temperatura inicial que se le pidió. O sea que en este caso nosotros le estábamos pidiendo 27 grados, si la estufa ya empezó a calefaccionar, ya calefaccionó dentro de la habitación y la estufa está en eco 1, que en este caso vamos a cambiarla con el relojito, ya vamos a saltar a un costado. Si la estufa está en eco 1 y ya calefaccionó y llegó a los 27 grados, o sea que en este caso el sensor de temperatura ambiente reconoce que la habitación ya llegó a los 27 grados, la estufa se va a apagar, ¿ya? Después que la temperatura se abrió alguna puerta, hubo una recirculación de aire o simplemente dentro de la habitación bajó la temperatura de 3 a 4 grados, nuevamente la estufa se va a encender en forma automática. Eso es estando en eco 1, ¿ya? En cambio, nuevamente presionamos el relojito y saltamos a eco 2. Si la estufa está en eco 2, la estufa no se va a apagar al llegar a la temperatura que nosotros le pedimos, sino que se va a entrar en un estado de reposo. Va a estar enviando mucho menos pellets y menos, va a bajar lo que es la velocidad de estos motores, que es el motor de smoke más el motor fan, que es el que echa el aire caliente hacia adelante, y va a mantener la temperatura dentro del hogar, ¿ya? Pero en ningún momento se va a apagar. Por ende, es menos consumo de pellet y menos consumo de energía, porque pasa a un estado de reposo solamente manteniendo lo que es la temperatura de esta. ¿Ya? Aquí va a ser a criterio del cliente cuál le acomode mejor. Siempre la recomendación mía es prueben de cuál le acomoda mejor y ahí dejan seleccionado el que ustedes quieran usar a futuro. ¿Ya? Seguimos avanzando con la manito. Bueno, aquí también podemos cambiar lo que es el lenguaje de esta misma. ¿Ya? Con la flechita, si manipulamos otro idioma, lo podemos hacer. Aquí llegamos a lo que es la programación de estas, ¿ya? Estas programaciones se pueden hacer de lunes a domingo, todos los días por separado. Si se fijan aquí dice lunes, tenemos las 0 horas y el estado apagado. Acá abajo tenemos varios puntos, ¿ya? Los cuales son la hora a programar. Estos puntos, cada puntito vale 1 hora y la estufa funciona en razón de 24 horas. ¿Qué quiere decir en razón de 24 horas? Que cuando sean las 7 de la mañana, 7 de la mañana. Cuando sean las 7 de la tarde, va a decir 19 horas, ¿ya? Un ejemplo, vamos a realizar una programación del día lunes, ¿ya? Estos mismos pasos se hacen para los demás días, ¿ya? Yo les voy a explicar cómo es el proceso para hacer esta programación, ¿ya? Acá tenemos el día lunes, si bien tenemos las flechitas que están acá, estas nos van a ayudar a ir cambiando el selector de horario, ¿ya? Avanzamos con la flechita y ahí se fija que va a ir cambiando. Son las 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6 y las 7. Vamos a programar desde las 7 en adelante para que la estufa se pueda encender el día lunes, ¿ya? Presionamos acá el relojito, si bien les dije que el relojito es muy importante para seleccionar, para agregar o eliminar o también saltar dentro de este mismo menú a otro menú, ¿ya? Si bien presionamos el relojito, nos aparece una barrita más grande, nos indica automáticamente el selector que está encendido. Ya dice encendido. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 7 de la mañana se va a encender y como esta programación dura 1 hora,
Si avanzamos una hora más, a las 8 de la mañana se va a apagar. ¿Ya? Dice apagando. Interrumpo brevemente. Eso significa que todos los días lunes a las 7 de la mañana se va a encontrar una hora prendida la estufa. Exacto. Ahora, si nosotros queremos que se mantenga por más horas encendida, simplemente le agregamos más encendidos, que son a las horas continuas que sigue de la programación. Si bien programamos a las 7 de la mañana se va a encender, y en este caso programamos hasta las 10 de la mañana que se mantenga encendida, y como les dije, como dura una hora, en este caso se va a mantener encendida hasta las 11, y a las 11 se va a apagar, ¿ya? Recuerden que va con una variación de una hora, no es que quiera decir que a las 10 de la mañana, si nosotros la dejamos seleccionado el encendido, es porque se va a mantener encendido. Después, cuando ya pase a la siguiente hora que dice apagada, que son las 11 en este caso, a las 11 se va a apagar. Ahora, por X motivo, ustedes que tuvieron que salir o vuelven en la tarde y quieren que la estufa se encienda en la tarde, simplemente ustedes avanzan a la hora que ustedes quieren que se encienda. En este caso vamos a programar las 6 y nuevamente presionamos el relojito y la barrita aparece acá más adelante. ¿Ya? Todo este transcurso donde las barritas pequeñas están no seleccionadas es porque la estufa se va a mantener apagada, pero cuando la barrita está grande, la estufa se va a mantener encendida, ¿ya? Y como esta barrita vale una hora, cada una hora se va a mantener encendida, ¿ya? Recuerden que el reloj es para agregar como también para eliminar el encendido, ¿ya? Con el reloj agregamos el encendido como también eliminamos lo que es el encendido, ¿ya? Y el selector automáticamente aquí arriba nos aparece apagado o encendido, ¿ya? Interrumpo nuevamente. Eso en este panel quiere decir que todos los días lunes estará encendido desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, luego la estufa se apaga, por ejemplo, no hay nadie en la vivienda y llegamos nuevamente a las 3 de la tarde, se enciende una hora después de las 3 de la tarde. Exacto. ¿Ya? Y este proceso se hace todos los demás días. O sea que en este caso estábamos haciendo una programación del día lunes, hacemos la programación del día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado y el día domingo, ¿ya? Pero para que esta programación pueda funcionar, tenemos que hacer un gran paso que es verificar que la hora y la fecha en este caso estén bien. Ya, hoy día es un día viernes, ¿ya? Son las... Recuerden que el reloj que nos ayuda bastante acá, que nos permite saltar dentro del mismo menú, ¿ya? En este caso son las 9, bajamos con las flechitas, son las 9, saltamos al siguiente link, son las 9 con 7 minutos, ¿ya? Y hoy día estamos a 11 del 06 del 2021, ¿ya? Ahí nosotros verificamos que la hora, la fecha estén bien, ¿ya? Con el reloj fuimos saltando dentro de cada casilla para poder cambiar. Con la flechita le fuimos dando un porcentaje mayor o un porcentaje menor, ¿ya? Y una vez ya realizado esto, le damos confirmación con la manito, ¿ya? Presionamos la manito, nos va a aparecer una pregunta, la cual nos dice recuperar. Nosotros siempre le ponemos no, ¿ya? Para que tenga efecto la programación que nosotros hicimos. Si le ponemos sí, volvería a todo lo que es la programación que estaba anterior a lo que nosotros ya hayamos hecho algún cambio, ¿ya? Como la pregunta dice, recuperar es para recuperar la información ya anterior, que estaba anteriormente a lo que nosotros hicimos del cambio. Por eso siempre cada vez que nosotros ya le demos a seleccionar, al final siempre le ponemos no. Confirmamos con la manito, nos aparece la versión de la estufa y volvemos al principio. Para salir dentro de este menú, la misma llavecita con la cual nosotros presionamos por 3 segundos, ahora solamente es un clic. Y volvemos a lo que es la pantalla inicial, donde aparece estabilizado, que en este momento ya la estufa ya encendió, está estabilizando, la tenemos en 26 grados. Si se fijan aquí automáticamente ya cambió la hora y la fecha. Bueno, también nos aparece lo que son las potencias, ¿ya? Pero nos falta un paso importante a seguir, ya que nosotros hicimos una programación, ¿cierto? Esa programación ustedes la pueden tener guardada de por vida si gustan, ¿ya? En el momento que ustedes la quieran usar, la estufa la tienen que poner en forma automática para que realmente tenga efecto lo que es la programación. En este momento nosotros estamos ocupando la estufa en forma manual, ¿ya? Para que tenga efecto la programación, nosotros fuera de todo menú, podemos confirmar nuevamente presionando un clic en la llavecita y nos damos cuenta que estamos fuera de todo menú. Presionamos el relojito, una vez se enciende esta luz naranja y nos indica que la estufa está en forma automática, ¿ya?
¿Qué nos indica al estar en forma automática? Que aquí va a tener efecto lo que es la programación. Si bien dijimos entonces, programamos el día lunes, que se va a encender el día lunes a las 7 de la mañana y se va a mantener prolongado en encendido hasta las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque la estufa está en forma automática. Pero si nosotros queremos volver a dejarla en forma manual y tener guardada nuestra información de programación, simplemente volvemos a presionar el relojito, se apaga la luz naranja que está acá arriba, donde está el relojito de despertador, y la estufa pasa a funcionar en forma manual. En este caso quiere decir que la estufa tenemos que encenderla y apagarla nosotros mismos. ¿Ya? Eso sería en cuanto a lo que es la programación y el funcionamiento de la estufa. ¿Ya? Espero les sirva esta información, lo cual es fundamental para un buen funcionamiento de la estufa. Esto es lo que se hace cada vez que se hace una puesta en marcha. Nosotros entregamos esta información a los clientes. Sí, muchas veces puede ser una saturación de información, ya que este es un modelo, algo nuevo para los clientes, pero como también nosotros recomendamos, ya que detrás de esto hay una garantía, de repente hacer un llamado, hacer consulta. Muchas veces a lo mejor no le podemos contestar un llamado, pero sí le podemos responder un WhatsApp, ya que y aclarar todas las dudas que puedan tener en cuanto al funcionamiento de nuestra estufa. ¿Ya? Bueno, ahora la camarita va a volver a su lugar, ¿ya? Y vamos a seguir explicándole de qué se trata y respondiendo sus preguntas que puedan tener para el funcionamiento de esta misma. ¿Ya? Vamos a ver esto por aquí. Vamos así. Ya, si se puede ver ahí, la camarita se está moviendo. Vamos a tratar de ajustarla. Vamos a hacer unos pequeños ajustes, pero por mientras, si pueden ver, la estufa ya está funcionando, la tenemos encendida. Acá también les vamos a mostrar cómo se hace una limpieza de esta misma después que ya deja de funcionar, los pasos a seguir, y ahora también con la forma de instalación nueva, que es mediante por pared. También les vamos a mostrar cómo se realiza esta limpieza. ¿Ya? Sí, pero un poquito caliente. Estoy ajustando el... Estamos con algunos pequeños problemas técnicos, pero aquí seguimos nosotros informando de cómo se hace lo que es la charla de esta estufa. Ya tenemos la estufa ya funcionando, si se fija, ya tenemos una llama muy pequeña, la cual indica que la estufa ya tiene 20 minutos de funcionamiento. Ahora en este caso ya la podríamos nosotros, si la estufa ya, si el lugar o la habitación aquí en este caso ya se calefaccionó, nosotros ya podríamos pasarla a modo eco, ya porque ya lleva un transcurso de 20 minutos de funcionamiento. ¿Ya? Ahora, a lo que vamos a pasar, a responder preguntas, si tienen dudas, las pueden realizar. También vamos a mostrar las formas de limpieza de esta misma, ¿ya? Lo cual tenemos nuestro pequeño chascón, el cual es un chascón de acero, el cual nosotros se induce dentro del cañón para poder hacer la limpieza. ¿Por qué no se puede ocupar otro sistema de limpieza? Ya que estos ductos, lo ideal es que sea un chasconcito de acero para que pueda raspar todo el contenido que pueda tener dentro de los cañones. ¿Ya? Vamos a mostrar también una estufa en la cual tenemos apagada. Que te estás viendo un poco cortado, Carlos. Ahí sí. Ahí está la cosa. ¿Ya? Ahora, vamos a mostrar cómo es la forma de limpieza de esta misma. ¿Ya? Si la camarita nos acompaña un poquito, vamos a mostrar que podemos hacer la limpieza de estos ductos. Vamos a invertir un poquito la estufa para que puedan ver. Antes de que podamos hacer un aspirado, vamos a mostrar lo que es la limpieza de cañones. ¿Ya? Si se fijan, acá tenemos una estufa. Ahí la camarita nos va a acompañar. Vamos a ver si nos da el diámetro para poder hacer lo que es la limpieza en sí. Pero, como le dije aquí, tenemos tecnología en la cual nos puede acompañar para poder hacer el seguimiento de esta misma de la limpieza. ¿Ya? Si la camarita nos acompaña, si se fijan, acá tenemos los ductos. La forma de limpiar de esto es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo del limpiador que tengan. Porque ahora, hoy en día hay varios tipos de limpiadores, los cuales ustedes pueden conseguir mediante internet, varios tipos de fabricación de estos mismos. ¿Ya? ¿De qué forma es la limpieza? Si bien ustedes se fijan que tenemos la estufa,
Tenemos los ductos, y acá abajo, si la camarita nos acompaña acá abajo, tenemos lo que es el registro T, ¿ya? En este registro T, todo es a presión, ¿ya? La tapita se saca hacia abajo. Interrumpo nuevamente. Ese registro T está instalado ahí o utilizándose porque tiene, en este caso estamos con salida posterior. Exacto. Es como que si ya estuviéramos con la salida posterior. Si se pueden fijar, es todo embutido. Se tira hacia abajo la tapita. Todo va a presión. Al momento de sacar la tapita, ya tenemos un registro sin obstrucción. Nosotros podemos hacer lo que es la limpieza. ¿De qué forma hacemos la limpieza? Bajamos la baqueta de arriba hacia abajo y ahí el ducto va a ir limpiándose hacia abajo, ¿ya? Recuerden que el ducto, o aquí en sí lo que es el limpiador, tiene que sobrepasar hasta el fondo o hasta el borde de lo que es el cañón de limpieza, ¿ya? Para que pueda sacar todo lo que es el residuo en sí, ¿ya? Y la forma de limpieza, como les mostré, es baquetear de arriba hacia abajo, de esta forma, ¿ya? Si tenían alguna duda de cómo se puede hacer esta limpieza, se hace de esta forma, ¿ya? Esto lo vamos a dejar acá. También podemos ver que la tapita, como esto va todo a presión, lleva nuestros sellos de Orex, se vuelve a posicionar en su lugar que corresponde, ¿ya? Ahora, el momento de posicionar la estufa, también les voy a mostrar cómo se hace la forma de limpieza. Aquí tenemos preparada lo que es la aspiradora. Recuerden que qué tipo de aspiradora pueden ocupar. Tenemos lo que es la aspiradora común y corriente de la casa, pero con esa hay que ser un poquito más minucioso en cuanto a su limpieza, ya que trae muchos más filtros, los cuales tienen que limpiarse. Y si no se limpian estos filtros, la aspiradora puede quemarse, ¿ya? También hay aspiradoras de ceniza, las cuales cumplen la función de aspirar ceniza, aspirar agua. También puede ocuparse la que es para aspirar agua, ya que aloja toda esa ceniza al fondo de lo que el filtro en sí vendría haciendo lo que es el agua, ¿ya? Pero al momento de hacer la limpieza, uno le da encendido a esto, a lo mejor va a meter un poquito de ruido lo que es la aspiradora, ¿ya? Pero nosotros hacemos la limpieza de esta forma. Aspiramos todo lo que está al contorno de lo que es el quemador. Sacamos lo que es el quemador en este caso, ¿ya? Y aspiramos todo lo que es también la parte interior de lo que es la estufa, ¿ya? Se fija esta gira de todas partes. También le podemos pasar acá a lo que es la puerta, ¿ya? Esta vendría haciendo como lo que es. Yo creo que ahora se escucha mejor. Ahora se va a escuchar mucho mejor. Bueno, eso vendría haciendo lo que es la limpieza en sí de lo que es la cámara de combustión. Esta limpieza, como les expliqué desde un principio, es la limpieza que tiene que hacerse diaria. Cada vez que se va a encender, hacer esta limpieza para que no tenga problemas de encendido y simplemente también para que puedan pasar lo que cuando las estufas están en restricción, nos permitan usar estas estufas, porque ya que estas estufas solamente meten el humo al momento de encender. Si la estufa está humeando, o si está saliendo humo por los cañones en este caso, es porque la estufa ya necesita mantención. La estufa o los cañones, ¿ya? La importante es que cuando se hace la limpieza se saque el canastillo. Sí, es muy importante. Porque así queda asequible, digamos, el depósito bajo el canastillo, que también se introduce ceniza y pellet, como se pudo ver antes de aspirar. Exacto. ¿Y por qué es importante que se tenga que limpiar el depósito que está bajo el canastillo? ¿Por qué? Porque por ahí entra lo que es el oxígeno para poder hacer el funcionamiento de esta misma estufa. Si ese sector está obstruido o está tapado con ceniza, obstruye lo que es el canastillo, la estufa va a intentar encender de todas formas, como les expliqué desde un principio, se va a llenar lo que es la cámara de combustión de humo y va a hacer mini implosiones dentro de lo que es la cámara, ¿ya? Una vez que ya hayamos limpiado lo que Espera un segundo, voy a enfocar un poquito, ¿ya? Cómo pones la... Una vez que ya hayamos limpiado lo que es la cámara, volvemos a posicionar el canastillo. Recuerden que lo ponemos adentro y siempre le hacemos como que si estuviéramos destapando un frasco, ¿ya? Para poder darle el anclaje correcto. Siempre va a hacer ese sonido, como que cloc, 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 ¿ya? Y le va a indicar que la estufa está posicionada en su verdadero, quiero decir, el quemador en este caso, está posicionado en su anclaje, ¿ya? Y la puerta bien cerrada. Aparte de hacer esta limpieza, nosotros tenemos acá las baquetas que les mostré desde el principio. Yo voy a hacer todo el procedimiento de limpieza. Vamos a limpiar para acá abajo.
la estufa se encuentra apagada, se encuentra fría, y yo puedo manipular estas baquetas, ya que no hay calor el cual me pueda quemar la mano. ¿Ya? Una vez que hagamos esta limpieza, volvemos a posicionar su cabina. Acá también tenemos lo que es el estanque del pellet, y el estanque del pellet que también es Voy a tratar de importante. acercarlo un segundo. El estanque del pellet que también es importante. Vamos a meter un poquito de ruido, lo cual vamos a aspirar, lo cual anclamos y metemos lo que es la aspiradora. Si se fijan, acá adentro, lo que es la cámara del estanque del pellet, queda limpio, queda libre todo polvillo. Bueno, la aspiradora que tenemos nosotros igual aspira bastante bien, está limpia y por lo mismo puede aspirar todo lo que es el polvillo que quedó al fondo de lo que es el estanque del pellet. Ya, después de esto, que hagamos esta limpieza, a lo mejor la estufa, al momento de encenderla, va a demorar nuevamente en encender como cuando la primera vez que se encendió. ¿Por qué pasa esto? Porque el rosco, que es el que lleva el pellet, para ser encendido, queda vacío. Se vacía al momento de que nosotros aspiremos la... Mostramos la base del rosco sin fin que está dentro de la tolva. De ver, podemos mostrar la base del rosco, que es este rosco que está aquí abajito. Vamos a tratar de enfocar que... Si se fijan, hay como una espiral metálico al fondo. Ese es el rosco sin fin, el cual queda vacío al momento de nosotros aspirarlo. Para esto, nosotros al momento de encender nuestra estufa nuevamente, pues un pequeño tip que les puedo dar es cebar la estufa. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta cebada? Es manteniendo sin presionar. Cuando la estufa la encienden por primera vez, después que la hayan limpiado, mantienen presionado lo que es el reloj, el rosco va a partir y va a empezar a cebarse, se va a llenar y ahí recién comenzar a darle el encendido nuevamente. ¿Ya? Con esto, la estufa va a encender como enciende normalmente y no va a demorar tanto en hacer el encendido como se hace por primera vez al momento de encenderla. ¿Ya? Vamos a tratar de configurar de nuevo el set. Bueno, ahora vamos a responder preguntas o dudas que puedan tener los usuarios que están viendo en este momento. ¿Qué tamaño de pellet se debe usar? Porque hay varios tamaños. Sandra consulta. Ya, lo ideal es que el pellet que se utilice siempre sea de 6 milímetros. ¿Ya? Para esta estufa, el pellet de 6 milímetros es el correspondiente. Muchas veces me tocó ver que en algunos domicilios se usaba el pellet de 8 milímetros. El pellet de 8 milímetros no es recomendable ya que se desmiga mucho o viene muy suelto. Y eso tiende a afectar a lo que es el funcionamiento de lo que son la limpieza interna y el material particular que suelta tampoco se logra quemar y se aloja de dentro de los cañones. ¿Ya? El de 6 milímetros es el que se debe usar para lo que es la estufa de pellet. El error E8 tiene una alarma y la estufa se apaga o sigue funcionando. No, el error E8 es solamente un mensaje de aviso que la estufa ya está en proceso de mantención de cañones. En este caso, que es la primera alarma que nos arroja. El error E8 le permite seguir utilizando la estufa cuando aparece dentro de la pantalla. Además, también, por ejemplo, si el error E8 en algún momento se corta la luz dentro del domicilio, este error se va a resetear de la pantalla, se va a eliminar de la pantalla, o simplemente si la desenchufamos o la eliminamos, o simplemente eliminamos el error con lo que es la manito, porque es la que se ocupa en este caso para identificar el error y después eliminar el error, ¿ya? Nuevamente volvería a aparecer después de una semana, ya que es solamente un aviso de mantención. Bueno, nos preguntan nuevamente dónde almacenar el pellet en el patio, debe ser un lugar cerrado, pero eso, si quiere repetirlo, sobre todo ya que es una bolsa de plástico que tiene cambio de temperatura. Exacto, lo ideal para acopiar el pellet siempre tiene que ser en un lugar cerrado y seco. También no dejarlo directamente puesto al piso, ya que el piso, independientemente de que tenga algún tratamiento para que no pase la humedad, también llega humedad en algún momento
y si está expuesto a una bolsa de nylon que también aloja humedad, que se expone a las temperaturas, por ejemplo, caliente y frío, y genera condensación dentro de esta misma, y el pellet absorbe esa humedad. Lo ideal siempre es dejarla en un lugar seco y alejado de todo lo que pueda generar humedad. ¿Se puede secar el pellet húmedo y después usar? Por ningún motivo, lo ideal es no utilizar el pellet que ya está con un grado, ya se haya humedecido, como en este caso que le haya caído agua, ya que pierde toda la firmeza o la resistencia que puede tener en este mismo y se empieza a transformar en acerrín. Muchas veces, si alguien ha tenido la oportunidad de tratar de encender el acerrín no enciende en forma automática, sino que va quemándose por partes y de pequeña forma y va soltando mucho dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono que va soltando se va alojando dentro de los cañones y dentro de lo que es la cámara de combustión interna. Así que lo ideal es no utilizar, no es lo ideal, sino que estrictamente prohibido usar un pellet húmedo o que ya se haya expuesto a lo que es la humedad. ¿Cómo saber que las condiciones de almacenamiento del proveedor son las óptimas? Es decir, que no se haya humedecido y posteriormente secado para vender. Lo ideal es fijarse siempre en la bolsa, verificar que no traiga tanto polvillo alojado al fondo de lo que es de esta misma. También vamos a ver cómo fue la forma de acopio o cómo fue la forma de carga, ya que al momento de cargar muchas veces se tira la bolsa, se impacta pellet con pellet y este se va soltando y va generando polvillo, o si estuvo expuesto a la humedad en algún proceso y lo secó esta persona, y lo está vendiendo, se va a dar cuenta que el pellet viene medio quebrajado. O simplemente, si usted toma un pellet y lo puede mover, se va a fijar automáticamente que el pellet viene medio quebrajado, y eso lo ideal es no usarlo, ya que es solo acerrín y el acerrín no le va a encender, o va a intentar de todas formas tratar de encender, y lo que va a generar va a ser solamente suciedad dentro de su estufa. Si bien se han fijado algunas veces que el vidrio queda muy negro, ya es netamente porque el pellet viene con algún grado de humedad y ese pellet está exponiendo suciedad dentro. ¿A cuántos grados es recomendable iniciar el proceso de encendido? El proceso de encendido, lo recomendable es de 3 a 4 grados sobre la temperatura ambiente para que se pueda mantener dentro de un lapso de 15 a 20 minutos de funcionamiento en estabilizado, ya que al momento de estabilizar la cámara puede llegar a lo que es la temperatura máxima interna y puede quemar todo ese material particulado que está expendiendo hacia afuera, ¿ya? Por ende, es importante siempre al momento de encender verificar lo que es la temperatura ambiente, como les expliqué desde el principio, con la manito, ver los grados que tiene la temperatura ambiente y de esos grados dejarla de 3 a 4 grados sobre lo que es la temperatura en sí. O a 30 grados también puede ser. Eso es lo que yo le estoy diciendo, es como mínimo, ya, de 3 a 4 grados sobre la temperatura ambiente. De ahí ustedes, si quieren ponerle 30, 40 grados, ningún problema, ¿ya? Es mantenerla por un tiempo prolongado de 15 a 20 minutos para que pueda mantener y pueda quemar todo el material particulado interno que hay dentro de lo que es la estufa en sí. ¿Cada cuánto tiempo se debe limpiar el receptáculo de pellet? El receptáculo de pellet, ¿usted se refiere a lo que es la tolva de pellet? La tolva, si se refiere a eso. El receptáculo de pellet, en este caso, lo que es la tolva en sí, limpiarse cada vez que se acabe una bolsa de pellet es lo ideal, ya que si se concentra, si la bolsa al momento de echar el pellet lo echaron directamente con la bolsa o lo echaron con un colador, siempre va a haber alojado al fondo de lo que es la estufa, al fondo de lo que es la tolva en sí, va a haber alojado polvillo. Pero la recomendación que nosotros hacemos es cada un mes hacer una limpieza como mínimo de tolva. Idealmente, cada vez que se acabe el pellet o uno lo recargue la tolva de pellet. Exacto. ¿Qué hacer si la combustión se apaga por corte de luz? Por favor, repetir. Ya, bueno, eso es importante, los procedimientos a seguir cuando hay corte de luz y la estufa está funcionando, ¿ya? ¿Por qué es importante seguir? Ya que la estufa, antiguamente la combustión lenta, el tiraje de la combustión era el cañón y no había problema, se sacaba el humo hacia afuera. Acá es un tiraje forzado que va hacia un motor, ¿ya? Por ende, si se corta la luz, la estufa está con residuos adentro o está con fuego, lo ideal es
abrir la puerta lentamente, va a entrar una alimentación de oxígeno, se puede tomar el quemador con una pinza y sacar hacia afuera, o simplemente dejar que se apague lentamente la estufa para que no genere humo dentro de lo que es la casa habitación. En el fondo, como al cortarse la luz se apaga el ventilador que extrae el humo de la cámara, exacto, ¿cierto? Bien, hay que dejarlo completamente cerrado y no intervenir, pero es probable que genere un poco de humo adentro de la casa habitación. ¿Ya? Y si hay clientes que puedan realizar esto, siempre tomarla con las precauciones correspondientes, ya que si se bien la estufa ya estaba encendida y el receptáculo en sí, el quemador, está caliente y es de fierro fundido, conserva mucho más el calor. ¿Ya? Tener mucho cuidado en ese caso. ¿Toda esta capacitación está dentro del manual P1500? La capacitación en sí, están los errores, bueno, no los errores, sino que las alarmas, ya la información de cómo se debe utilizar el panel, lo que es las teclas, el funcionamiento, sí está, pero la capacitación en sí, toda la información que se le entrega al técnico al momento de entregarle su estufa y hacer lo que es la puesta en marcha, y ahí también se aclaran dudas en cuanto a todo lo que lo del funcionamiento de esta, y también se deja incluido dentro de esta puesta en marcha, se dejan los números del técnico como también de postventa, los cuales pueden llamar para aclarar cualquier duda o que tengan referente a esta estufa. O sea, en resumen, cada vez que ustedes instalaron esta estufa en cada vivienda, realizamos la misma charla al propietario que recepcionó el equipo y se le entregó una hoja instructiva donde él recibe, ¿cierto?, la capacitación, y además de eso da las pautas de mantención y limpieza de cañones, a qué frecuencia deben realizarlo. ¿Cuántas horas continuas puede estar encendida la estufa? La estufa en horas continuas, lo ideal es que se mantenga solamente por la capacidad que tiene la carga aquí, en este caso, que son los 5 kilos de lo que hace la tolva, ¿ya? Después de eso, cuando la tolva se acaba, por ejemplo, si la vamos a tener todo el día funcionando, no hay ningún problema que la tengamos todo el día funcionando, pero sí darnos una pausa para poder hacer una limpieza entre medio de estas horas de funcionamiento. Una pausa mínimo de 1 hora, porque tiene que tener un tiempo prolongado para que se pueda enfriar, ya que también tiene un tiempo de apagado para que se pueda enfriar, y cuando hagan esta limpieza no vayan a ver, en este caso, pequeñas brasitas alojadas dentro de lo que es la ceniza que está dentro de lo que es la cámara de combustión. Consultan nuevamente que si podrían explicar la limpieza diaria, semanal y mensual. Sí, no hay ningún problema. La limpieza diaria es la limpieza de la cámara de combustión, la cual donde se hace la combustión de esta misma. Donde prende el pellet. Donde prende el pellet, esa es la limpieza diaria, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser diaria? Porque al momento de encender la estufa, si el quemador, o en este caso, está obstruido los orificios, la estufa va a intentar de encender de todas formas, pero ¿qué es lo que pasa? Que si la cámara está sucia, la estufa, al momento de encender, va a intentar de hacer el encendido, se va a llenar la cámara de humo y va a hacer mini implosiones dentro. Lo otro que... Interrumpo brevemente. Si no está bien limpia la cámara de combustión, no circula el oxígeno necesario y se produce una combustión incompleta, generando muchos gases volátiles que, como dice Carlos, producen estas pequeñas explosiones dentro de la cámara, que se prende el gas, digamos, dentro de la cámara, que no produce ningún riesgo, pero obviamente es molesto. Exacto. Y también lo otro que también es importante, porque es diaria, porque ya que si la cámara en sí está obstruida con ceniza, al momento de partir la estufa o al momento de darle inicio a la estufa, va a agarrar toda esa ceniza que está por los costados y la va a levantar con el motor que hace el encendido, y se van a ir alojando esta misma suciedad. Al no estar quemada y los cañones ya tener algún grado de suciedad, esta misma ceniza se va a ir alojando, pegando lo que es los cañones y lo que es la cámara interna de esta misma. Por ende, es muy importante hacer la limpieza diaria de lo que es la cámara de combustión, ¿ya? La limpieza semanal viene referente a lo que son las baquetas, los fierritos que están acá arriba, ¿ya?
Como les dije, es muy importante, estos fierritos es una vez por semana como mínimo hacerlo, pero si el cliente quiere hacerlo todos los días, no hay ningún problema, mucho mejor, le ayuda a un mejor funcionamiento de lo que es la estufa, ¿ya? Pero también lo que es muy importante, en este caso la estufa está encendida, el fierrito está caliente, es muy importante que al momento de limpiarla, la estufa esté apagada o esté recién comenzando a encender, ¿ya? Porque esto está expuesto directamente al calor y a la temperatura completa de lo que tiene la cámara interna, ¿ya? Porque une lo que es la cámara interna con lo que es la cámara de combustión, ¿ya? Y la limpieza mensual, que es lo que es la de la tolva del pellet, ya una vez por mes, como mínimo, como también, como le he dado las explicaciones para todo lo demás, es como mínimo. Si lo quieren hacer cada vez que se acaba una bolsa de pellet, ideal, mantiene mucho mejor el funcionamiento de esa estufa, pero como mínimo nosotros le pedimos una vez por mes dejar que se acabe el pellet y aspirar todo el polvillo que se concentra al final de lo que es la tolva. Esa limpieza de la tolva depende de la calidad de pellet que tengamos, de la firmeza que tenga el pellet y la cantidad de acerrín que tenga la bolsa. Exacto. Por la misma área, ¿cuándo, qué tipo de pellet o qué pasa porque se pega tanto el polvillo en el ducto o cañón? ¿Cuándo se pega más el polvillo en el ducto o el cañón? Porque si yo hago la limpieza diaria, la semanal, la mensual, ¿por qué hay mucho polvillo? ¿Qué podría ser lo que pega el polvillo en el cañón? Ya, aquí, por ejemplo, que es que lo que volvemos a lo que es el pellet y su humedad, por ejemplo, también dónde está almacenado, por la cantidad resinosa que puede traer este pellet, ya que el pellet que se produce acá tiende a ser de aromo, eucalipto y pino, ¿ya? Y son los tres árboles que generan más resina. Esa misma resina, al momento de no tener una buena combustión, voy a volver a lo que es la combustión en sí, cuando partimos la estufa con una combustión, con una velocidad más baja, o la estufa encendió en una velocidad en P1 estabilizando y pasó a los pocos minutos, no alcanzó a tener un transcurso de 15 a 20 minutos de encendido y pasó a modo eco, disminuyó su velocidad, tiende a ensuciar mucho más los cañones y se va alojando dentro de los cañones y ensuciando más. Por eso se produce esas bolas de, ¿cómo se puede decir? Bolas o pequeños residuos circulares de hollín dentro de lo que es el cañón. Netamente es por una combustión mal hecha, ya que la encendieron en un proceso muy bajo, o simplemente la humedad que trae el pellet. Si bien si se puedan, personas que puedan haber tenido alguna combustión, antiguamente si uno le ingresaba algún palo con humedad, esa misma humedad se veía expuesta después de los cañones, ya que por dentro, al momento de encender la estufa, toda esa humedad se iba dentro de los cañones y empezaba ese chorreo por fuera de lo que es los cañones en sí. Carlos, consultan nuevamente, expliquémoslo. Usted dijo que siempre se prende la estufa en P1 y 20 grados. No, dijiste 3 o 4 grados más. De 3 a 4 grados sobre la temperatura ambiente. Pero siempre en P1. Siempre en P1, siempre tiene que estar encendida en la potencia más alta. ¿Por qué tiene que estar en la potencia más alta? Para que todo el material particulado, la cámara, pueda llegar a la temperatura ideal dentro de lo que es la cámara de combustión, la cual llega a 220 grados en su máxima expresión acá en la cámara, pueda quemar ese material particulado que está exponiéndose hacia afuera y no se vaya alojando dentro de los cañones o dentro de la cámara de combustión. Puedo complementar. En el fondo, al tener máxima potencia, tiene máxima potencia de combustible y calor, tiene máxima potencia de ventiladores. Al estar recién encendiendo, la cámara está fría, se genera una combustión, digamos, un poco más débil que cuando ya la estufa está en régimen. Por lo tanto, todas esas partículas que no se han quemado bien deben ser expulsadas lo más rápido posible de la cámara de combustión. Exacto. Carlos, debo entender entonces, una persona que siempre prende la estufa en P1, pero a los mismos grados que está la casa, ejemplo, 20 grados, la prendo a 20 grados, todas esas partículas van a quedar pegadas o adheridas al cañón o al ducto. Exacto, porque Perfecto. La fuerza suficiente que tuvo no fue la inicial para poder eliminarla o ya quemarla en este caso. Al estar muy próxima la temperatura de encendido con la temperatura de la habitación,
llega a régimen de estabilización muy rápido. Y ahí automáticamente, al llegar al régimen de estabilización, baja la potencia de los motores y de los extractores y pierde la fuerza para expulsar estas partículas. Exacto. Por lo tanto, aunque yo haga una limpieza diaria, semanal o mensual, si uso pellet húmedo o no tengo esta precaución en prenderla entre 3 y 4 grados en P1, el ducto o el cañón o sea, todas estas partículas se adhieren igual y puedo tener mayor suciedad en el cañón. ¿Sí? Exacto. Como lo explicamos al principio, si la estufa parte de esta forma, la adherencia va a ser mucho mayor dentro de los cañones y realmente donde se aloja más esta suciedad es directamente en los cañones, porque en la salida los ductos de los gases hacia afuera y se va alojando dentro de lo que es en sí del cañón. Habla un poquito, Carlos, habla un poquitito más alto, por favor. Ya. ¿Qué significa error E1? Perdón. El error E1 le indica que la estufa está quedando con poco pellet o simplemente se acabó el pellet dentro de la tolva. ¿Por qué me refiero que está quedando con poco pellet? Porque la forma de lo que es la tolva internamente tiende a dejar pellet por los costados y no directamente donde está el rosco, el cual lo mostramos delante por cámara, y el rosco ya no toma más pellet. Y por ende, muchos clientes muchas veces me hacían la alusión de que la estufa sí tenía pellet y le arrojaba error E1. Pero resulta que la verdadera respuesta es que la estufa va quedando con poco pellet o simplemente ya se le acabó el pellet y ahí recién arroja lo que es la alarma error E1. En el fondo, por la configuración del depósito de pellet, uno ve al interior que queda pellet, pero el sinfino rosco que alimenta la combustión no tiene la cantidad de pellet necesario para que funcione en óptimas condiciones. Exacto. ¿Cómo hago que el sensor esté a 15 centímetros aproximados si solo mide 10? El sensor no es que mida 10 centímetros, el sensor nosotros lo ingresamos hacia adentro, lo dejamos más cortito, pero el sensor, si se fijan, el sensor se puede tirar hacia afuera y no incurre en ninguna falla para que pueda quedar la cantidad de centímetros. Lo que pasa es que se refiere probablemente a los dos tipos de sensores que hay. Sí, que un sensor es el sensor más cortito que el que va alojado dentro de lo que es la estufa. Ese sensor cortito nosotros lo alojamos, lo ingresamos más hacia adentro para no pasarlo a llevar, pero se puede estirar más hacia afuera y se puede dejar a la medida que corresponde de lo que es la cámara, lo que es la estufa de combustión. Y además, donde va alojado este sensor, nos llega a temperatura fuerte de la estufa en sí porque está expuesto al otro costado de lo que es la cámara de combustión de esta misma estufa. ¿Cómo sé si la casa se calienta a los grados que pido en la estufa si el sensor solo toma temperatura cercana a la estufa? Eso es lo que tú decías, de 3 a 4 grados por lo menos. ¿Cómo saber? Bueno, el sensor no toma temperatura cercana a lo que es la estufa en sí. ¿Por qué? A donde está alojado el sensor. Bueno, el sensor que lleva el cable, tenemos dos tipos de sensores, que es el cable largo y el cable corto. Bueno, el sensor del cable largo se puede alojar máximo de altura 1,20 m y mínimo de altura 5 centímetros del piso. Lo ideal es que no quede alojado directamente al piso. El sensor, que es más cortito, ese sensor tiene que no toma directamente lo que es la temperatura de la estufa, sino que toma la temperatura del ambiente. Y si está expuesto directamente más cerca al piso, va a ser más baja la temperatura de la que va a estar. Bueno, yo creo que se refiere, voy a interrumpir un momento, a que es obvio que si un sensor está cerca del equipo que emite calor, va a tener unos ciertos grados de temperatura superior al resto de la casa o de la habitación. Por ende, si uno quiere que la totalidad de la casa esté, por ejemplo, a 21 grados o a 22 grados, la temperatura de la estufa uno tiene que programarla por unos grados más, ¿cierto? O bien esperar un tiempo hasta que la totalidad de la masa de aire de la casa llegue a temperatura adecuada. Exacto. ¿Hay algún pellet que la
o sea, yo creo que quiere decir que lo fiscalice o lo certifique el gobierno o una entidad que sea estatal. Por lo que entendemos nosotros, no existe una certificación de pellet. Está en vías de certificarse, digamos, para tener un sello. Sí hay empresas que han certificado según normas internacionales. Hay varias, digamos, dentro del mercado. Se me viene a la cabeza Andes y Ecomas, por ejemplo. Pero esta certificación, ellos pueden haberla cumplido, y si es que el vendedor de pellet tiene su depósito mal aislado o mal equipado, por la certificación que tenga, igual puede sufrir, digamos, humedad o mal acopio. Ya, bueno, preguntan dónde puedo encontrar el manual. Yo, mientras que estaban ustedes en pausa, ya dijimos que en alcázar.cl, en contacto, bajar hasta el final y están todos los manuales de todas las estufas Alcázar. Pregunta, si los kilowatts de la estufa no alcanzan a cubrir los metros cuadrados de la casa, ¿para cuántos kilowatts, para cuántos metros cuadrados es esta estufa? Porque salen en la página de 30 a 60 metros cuadrados. Sí, es un rango de calefacción entre 30 a 60. Obviamente, la estufa se mide en cuanto a potencia. Por lo tanto, y está certificada en esa potencia con la norma que corresponde a la fiscalización de la estufa de pellet o de cualquier estufa que ocupa combustible de biomasa. En un laboratorio tenemos un certificado y estamos aprobados ante la SEC bajo este certificado. Por lo tanto, la estufa tiene una potencia, digamos que son 4,4 kilowatts, y esta potencia es suficiente para 60 metros cuadrados, pero influye mucho el tipo de aislación que tenga la vivienda. Si yo instalo la estufa en una vivienda con una mala aislación, probablemente no sea suficiente. Así como si le instalo una de buena aislación, como digamos es la que tienen ustedes, digamos, sí alcanza a satisfacer los requerimientos energéticos. También un pequeño tip, también tienen que fijarse mucho en lo que es también la fuente calórica del pellet, porque depende también de la fuente calórica que entregue el pellet, también en la calefacción que va a entregar la estufa. Ya la estufa en modo full, o sea que puede decir aquí en este caso en estabilizado, va a llegar a la temperatura que se le pidió, sí, independientemente que el pellet sea de una fuente calórica más baja. También va a demorar en hacer esta calefacción, ¿ya? Tienen que fijarse mucho también en lo que es la fuente calórica de lo que es el pellet en sí, ¿ya? Tiene que ver la aireación de las habitaciones para que la estufa, bueno, sí, evidentemente en el sur, uno tiene que ventilar la casa todos los días para que salgan los vapores de la noche, eso es, porque tratar de calentar algo húmedo es imposible. Ahora, estas viviendas tienen 55,70 metros cuadrados, la más grande, tienen termomuro y termopanel, ¿ya? Por lo tanto, debería, si tienen la precaución de todos los días abrir sus ventanas en la mañana para que salga la humedad y después cerrarla, debería ser parte de lo que, digamos, de los metros cuadrados necesarios. Exacto. ¿Cómo puedo yo saber cuántas horas lleva de uso y cuántas faltan para la mantención? Bueno, las horas de uso en sí están registradas dentro de la estufa, están en un lugar donde se accede con una clave, ¿ya? Que en este caso la hace solamente el técnico, se pueden ver las horas de uso. Nosotros podríamos entregarle la información de la clave, pero ¿qué es lo que pasaría? Que podrían incurrir en alguna falla o en algún problema, ya que estas horas de uso se encuentran alojadas donde están los parámetros de funcionamiento de la estufa, y al momento de que el cliente pueda pasar a llevar algún parámetro, puede incurrir en alguna falla de esta misma.
de su funcionamiento. Y tiene una alarma alojada, la cual va a saltar en el caso de esta misma, que es el error 8, el que le permite y le indica que ya viene lo que es la mantención de los cañones en este caso, o simplemente de la estufa. Es un contador. Que es un contador de horas que funciona en retroceso. Para avisar cuándo corresponde una mantención. Ya. Carlos y Rodrigo, cuando estábamos en el impasse de que ustedes salieron del sistema, yo dije que el error 8 es como una luz amarilla. Yo me la puedo pasar porque puedo borrarla y seguir funcionando la máquina. Pero cuando yo borro ese 8 con la manito y sigo funcionando la máquina, yo pasé luz roja y claro, en el E8 hay que llamar inmediatamente. Ahora nos preguntan, yo veo error 8 y llamo al técnico. ¿Cuánta es la demora en que ustedes lleguen? ¿Cuánto es el plazo para ir a hacer una mantención? Idealmente es de 2 a 4 días más o menos la demora que debería tener, lo ideal, el tiempo de respuesta que debería darse para hacer lo que es la mantención de estos cañones, de estos ductos en sí. Desde el momento que se da el aviso del cliente hacia la fábrica. Ya. ¿A qué temperatura es recomendable tenerla una vez que está funcionando? La temperatura óptima de la máquina. La temperatura óptima de la máquina para que no genere excesos de calor en la estructura también en sí y pueda mantenerse ya después de unos 15 a 20 minutos, la puede mantener unos 22 a 23 grados y depende, muchas veces va a depender también de la persona de que cómo sienta el calor de esta misma estufa o de cómo sienta el calor dentro de la habitación. La puede subir más o la puede subir menos. La estufa tiene todos los sistemas de seguridad habido por haber para conservar lo que son las temperaturas. En caso de que haya algún sobrecalentamiento, siempre se va a arrojar una alarma en caso de esto. Complemento un poco la pregunta o la respuesta. Uno debe, digamos, programar la temperatura de funcionamiento según la temperatura de confort propia. Exacto. O sea, probablemente para que la casa esté en 21 grados, ¿cierto? La estufa tiene que trabajar 1 o 2 grados sobre la temperatura de confort deseada. No es recomendable ponerla a 30 grados, por ejemplo, permanentemente, ya que va a estar funcionando a máxima potencia para tratar de llegar a esa temperatura. Y tampoco es recomendable dejarla muy próxima a la temperatura ambiente base. Por ejemplo, si afuera de la casa hay 18 grados y yo la programo en 19, va a llegar de máxima potencia hasta a estabilización y jugar frecuentemente a este cambio. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia, por lo menos unos 3-4 grados a la temperatura base del ambiente en general. Exacto. Bueno, esta es una pregunta. ¿Qué contamina más, la leña o el pellet? La leña está prohibida en Temuco en todo caso. No es posible usar leña, pero les hago la pregunta ya que está. Evidentemente que la leña contamina mucho más debido a que una leña con tratamiento de guarda, etcétera, para que esté seca, el rango de humedad es alrededor de 18 a 25% humedad, cuando se acope y está seca por mucho tiempo. El pellet de las marcas comerciales que están certificadas no supera el 5% de humedad. Eso quiere decir que la energía, ¿cierto?, que se utiliza en la combustión, se utiliza para quemar la leña o quemar el pellet, ¿cierto? Y no así en calentar el agua que trae el pellet. Por lo tanto, al existir mayor humedad, ¿cierto?, se calienta el agua y se produce combustión incompleta. Por eso que la leña, sobre todo con 30% humedad o más, es muy dañina y genera mucho humo visible y mucha contaminación. Cuando está programada para encender automáticamente por día y no está limpio el cenicero, se corre el peligro de que se ahogue y no encienda, inflamándose. Cuando se programa
automáticamente. ¿Cuándo se limpia el cenicero? Cuando se programa automáticamente para un encendido, siempre tiene que incluir, por lo menos en este tipo de estufa, que no trae un cenicero en sí incorporado, sino que la misma cámara de combustión, es tomar las precauciones necesarias, como lo vuelvo a repetir, como lo dije en un principio, de dejarla limpia, ya que en la mañana, si usted no va a dejar la estufa al momento de salir de su casa, lo más probable es que si se van todos del domicilio, no van a dejar la estufa encendida. Tomarse un pequeño tiempo, dejar la estufa limpia y nuevamente dejarla lista programada para la tarde. Tomar sus precauciones para que no tenga problemas de una inflamación, como lo dice usted, o simplemente de la estufa funcione correctamente. O sea, quiere decir que el usuario en algún momento del día, ¿cierto? Cuando la estufa esté apagada y no esté programado su funcionamiento, debe preocuparse de realizar la limpieza. No, por sí sola la estufa no se va a limpiar, digamos, en esa condición en la casa. Están preguntando por el calor que genera, cuánto calor genera el ducto con esta nueva reubicación. ¿Ya? ¿Por qué no explican de nuevo el tema del ventilador para que vean que el ducto no es el que genera el calor, digamos? Ya. Con este nuevo sistema de recambio que se está generando, si bien cuando las estufas estaban instaladas con los ductos hacia arriba, muchas veces yo hice el ejemplo con varios clientes allá en la villa, que encendíamos la estufa y yo ya al segundo tubo, yo ya podía tener las manos puestas dentro del cañón. Como en este caso. Como en este caso, la estufa está encendida, está funcionando y yo tengo las manos puestas en el cañón. Aquí directamente la estufa entrega todo el calor. Si el ducto, lo que está más cercano a la salida de los gases, obviamente que va a tomar temperatura, obviamente que se va a calentar, pero ya hacia arriba ya empieza a perder el calor. En el fondo, la estufa, para tener una buena eficiencia, funciona con un ventilador que hace circular el aire por el manto de la cámara de combustión, haciendo que se transfiera calor al aire que expulsa el ventilador enfrente, por donde sale Carlos, muestra, por favor. Por ese sector sale el aire caliente, ¿cierto? Que hace transferencia de calor con la cámara de combustión. Y eso provoca que los gases de la combustión o el humo se enfríe, digamos, rápidamente, haciendo un símil a una combustión lenta. Uno toca el cañón de una combustión lenta, de una estufa leña, y uno se quema, digamos, queda pegado, o lo que uno ponga queda pegado. Aquí, al primero o segundo tramo de cañón, ya la temperatura disminuye bastante y aporta muy poco a la calefacción del hogar. Es como tener un guatero en el pasillo. Uno lo toca y está caliente, ¿cierto? Pero no va a calentar el pasillo completo. Exacto. ¿Cuánto tiempo de garantía tiene la estufa y en qué consiste? El tiempo de garantía de la estufa desde el momento que se instala es de 1 año. ¿En qué consiste este tiempo de garantía? Que en caso de cualquier falla que presente la estufa, en este caso, a veces netamente por revisión, uno acude al domicilio sin ningún costo para ella, no se cobra ningún costo de valor de visita, y también en caso de que haya alguna falla internamente dentro de la estufa, de algún repuesto, de alguna pieza, también se cambia sin ningún costo para el cliente, ¿ya? No así si es por daño de terceros, que es lo que más le expliqué a los clientes allá en la villa, cómo ha sido un daño de tercero. Por ejemplo, lo que más nos ha marcado es el sensor de temperatura ambiente cuando hay mascotitas. Las mascotas tienden a morder ese cable, ya eso es responsabilidad netamente del cliente, eso viene siendo un daño de tercero. Se cambia el producto, se cobra el producto que fue dañado por un daño de tercero, y sigue manteniendo su garantía. No es que vaya a quitarse la garantía en este caso. Aquí podemos separar en dos, ¿cierto? Uno, lo que es la instalación, y lo otro, lo que es la estufa en sí. La estufa en sí debe ser manipulada solamente por un técnico de casa para conservar la garantía. No así los cañones, que puede ser limpiado por el usuario o una persona externa, porque no interviene el funcionamiento ni altera nada en la estufa propiamente tal.
pero sí debe, digamos, para mantener la garantía, debe someterse a los cuidados y recomendaciones que nosotros les damos en la puesta en marcha y a las mantenciones respectivas. Exacto. Respecto a la estufa, como dije anteriormente, la limpieza de cañones es algo externo que lo puede realizar otra persona también. Ya, justamente venía una pregunta que decía si un técnico de Alcázar no podía limpiar los cañones, si podía, claro, es responsabilidad de la limpieza y no necesariamente tiene que ser hecha por Alcázar. Ya, vamos a seguir con, bueno, nos preguntan de nuevo cuánto dura la carga de pellet, eso, si quieres lo vuelven a repetir. Ya, nosotros hicimos una medición acá y esto todo es aproximadamente. La tolva hace 5 kilos aproximadamente de pellet, según la cantidad que nosotros le pusimos netamente cuando hicimos las pruebas, y el consumo de pellet de esta estufa en sí, cuando la estufa está funcionando ya en modo full, que quiere decir estabilizando para llegar a una temperatura, aprox es 1 kilo, aproximadamente. 1 kilo por hora. 1 kilo por hora. Ya. ¿Es recomendable colocar una protección en la pared para que no se caliente? La pared, me imagino que es la pregunta. La estufa esta siempre queda alojada retirada de la pared, el calor lo entrega directamente, como lo mostramos desde un principio, se entrega por esta rejilla, ¿ya? Y no es necesario poner una protección en la pared, pero si el cliente estima conveniente, se puede hacer sin ningún problema. En este caso la protección no altera nada y si para el propietario reviste mayor seguridad, no hay problema. Al tener una separación, una pequeña separación, la estufa de la pared, circula aire, debido a los ventiladores que hacen este intercambio de calor, la pared o el respaldo de la estufa no se calienta, digamos, como para poder quemar lo que está cerca, digamos, de la pared. Y el cañón, al realizarse la instalación en forma trasera, va con una aislación, digamos, en caso de una eventualidad que tenga un sobrecalentamiento por falta de limpieza, por ejemplo. ¿Cómo se limpia la parte de la T de la estufa que va en la pared? Ah, ok. ¿Sacamos la T? No, ¿Cómo se limpia la parte de la T de la estufa? Bueno, la estufa está funcionando, lo hubiese mostrado, pero la estufa va adosada. Esto todo es base a presión, que va con los sellos de goma que lleva el Orin en este caso, ¿ya? Que es este sellito que está acá, sellito naranjo, ¿ya? Y eso va a presión. Al momento de nosotros querer hacer la limpieza de ese ducto, nosotros tomamos la estufa, la corremos hacia adelante y queda expuesto el cañón directamente para poder hacer la limpieza. El olor, ese que le llaman el olor de goma, nosotros al momento de ir haciendo el cambio, nosotros tuvimos que nuevamente, al sacar lo que es la boquilla de arriba y traspasarla de atrás, nosotros nuevamente tuvimos que sellar todas esas partes que nosotros levantamos y por ende el olor que sale es como cuando se enciende por primera vez, que es el olor de la silicona en sí, de esta misma. Al momento de hacer contacto con el calor. Ya. ¿Cada cuántas horas arroja error E8? Cada 255 horas de funcionamiento debería activarse el error E8. ¿Por qué los cañones son negros y tienen junturas de gomas? ¿Esa goma no se quema? No, la goma expuesta para la salida o para la temperatura que llegan los cañones no se quema y la goma es la que impide. Antiguamente se ocupaba la silicona de alta temperatura para poder sellar la junta de un cañón de acero inoxidable, que antes eran de acero inoxidable. En este caso son de fierro los cañones y la goma cumple la función de hacer la junta del cañón con el otro cañón y no esté la unión de fierro con fierro y no libere gases por ese sector. El O-ring o unión de silicona es para que no filtre gases de la combustión adentro de la habitación. Y el color negro de los cañones es solamente estético, es un esmalte que se le pone, digamos, para que se vea de otra forma, digamos. ¿Se puede cambiar los cañones por unos más gruesos, como los que están puestos en una estufa a leña?
Generalmente el de la estufa leña es más delgado que el de pellet. Si pueden ver digamos, el espesor de este cañón, es casi 1 milímetro, y lo habitual es que para la estufa de leña se ocupen cañones de 0,4 milímetros o 0,5 milímetros de espesor. Por lo tanto, es casi el doble, o el doble en este caso, de espesor el de la estufa pellet. Bueno, aquí hay nuevamente la pregunta, ¿cuántos son los metros cuadrados que está diseñada la estufa para calefaccionar? 60 metros cuadrados, y está en el catálogo que está en alcázar.cl. En el fondo la estufa entrega 4,4 kilowatts de potencia y es suficiente para cualquier vivienda que requiera esa energía. La estufa está recomendada para 2 pisos. Sí, la estufa está recomendada para 2 pisos. En el fondo, la pregunta es si está recomendada para hacer una instalación con salida al segundo piso o si la estufa está diseñada para calefaccionar 2 pisos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta está formulada así. Responde, por favor. Respondo a los dos. Sí. A ver, la estufa, en cuanto a la capacidad de calefacción, ¿cierto? Está diseñada, como lo dijimos, para una cierta potencia o una cierta cantidad de energía que se entrega a la vivienda, sea esta de 1, de 2 o de 3 pisos. Bueno, de 1 o de 2 pisos, digamos, exageré con el 3. Pero la configuración de la vivienda va a hacer que llegue más pronto o más tardíamente a la temperatura de confort. Me explico. Si es que mi habitación o mi vivienda es un rectángulo muy largo, ¿cierto? Y tengo la estufa en un extremo, probablemente la última pieza alejada de la estufa va a llegar más lento a la temperatura de confort. Si es que yo tengo una vivienda de 2 pisos, ¿cierto? Se va a calefaccionar una parte primero que la otra. Todo depende de la ubicación de la estufa. Respecto a la instalación hacia un segundo piso, sí se puede instalar hacia un segundo piso. Lo que hay que tener precaución es que como las partículas residuales de la combustión se expulsan con un ventilador forzado, ¿cierto? Al ser de segundo piso, la instalación de los cañones requiere mayor frecuencia de limpieza. Y esto, ¿cierto?, de la mano con la calidad del pellet y de la limpieza que le hemos hecho diariamente, semanalmente, etc. Y al tener una instalación hacia la pared en forma trasera, tenemos menos cañones, por lo tanto este ventilador requiere menos ayuda para expulsar los gases y las partículas, ensuciándose probablemente menos frecuente que en una instalación de 2 pisos. Dicen 2.000 horas limpieza y en un mes está ya listo para tapado de hollín la cámara estufa y los cañones. Bueno, ya si volvemos a explicar que el tema del encendido, del que se use, dicen 2.000 horas limpieza y en un mes está tapado de hollín la cámara. Muchas veces depende de la calidad del pellet y de la humedad. Puedo saturar la cámara, si tengo pellet húmedo, en un par de días de funcionamiento sin problema. Rodrigo, ¿también no será que uno, por ejemplo, puede prender en la mañana, a las 6 de la mañana, si tiene niños, la estufa, dejarla hasta las 9 cuando se va, después prenderla a las 6 y acostarse 11, 12, 1 y apagarla? Y uno dice, la prendí 2 veces, un ratito en el día, pero si uno saca las horas, son 10 horas. Claro, correcto. O sea, en el fondo, las horas de funcionamiento, yo puedo partir en la mañana, ahora que estamos muchos con teletrabajo, ¿cierto? Estamos todo el día en el hogar y partimos a las 7, 8 de la mañana funcionando con la estufa. La apagamos probablemente un rato mientras ventilamos o hacemos aseo,
y después continuamos utilizándola hasta las 10, 11 de la noche cuando nos acostamos. Y probablemente algunos la siguen utilizando después en un modo, digamos, de menor temperatura. Por lo tanto, las horas de funcionamiento, uno no se da cuenta qué tan rápido suman, digamos, bajo esta modalidad nueva, respecto a cómo funcionábamos antes, que uno la prendía probablemente cuando se levantaba, la apagaba cuando uno iba a trabajar, y después la prendía nuevamente cuando volvía a la casa. ¿Se puede inflamar el cañón sin que haya arrojado error E8? ¿Qué se debe? Bueno, vamos a redundar en lo que es la información de la calidad de los pellets también. Como lo decía recién don Rodrigo acá, que la estufa se puede inflamar los cañones sin arrojar error E8, porque por lo mismo, por esta suciedad que generan los pellets, dependiendo de cómo se esté utilizando la estufa, o si parte de una potencia más baja, puede acelerar mucho más anticipado lo que es la mantención de estos cañones, o ensuciar mucho más rápido lo que en sí los cañones. Y la cámara interna. También vamos a preguntar en cuanto a lo que es la limpieza de la cámara. Si la estufa parte con la cámara sucia, también va a generar que en menos tiempo se ensucie más rápido los cañones y la cámara de combustión interna de esta misma. Dependiendo si la estufa a pellet es de mayores calorías o más grande, ¿necesita menos mantención? ¿O no, más horas sin mantención? Todas las estufas a pellet tienen la misma cantidad de horas de limpieza, la misma cantidad de horas de funcionamiento, la cual tiene que tenerse. Sí, a lo mejor ensucian mucho, un poco menos lo que es la cámara de combustión, ya que trae un cenicero incorporado, el cual le permite alojar la ceniza más abajo y no la toma tan continuamente el motor de la salida de los humos. Pero la limpieza tiene que hacerse como corresponde con la cantidad de horas que indica el fabricante. Ya. Por lo tanto, la estufa que tiene este otro cenicero tiene mayor valor. Sí, tiene mayor valor, pero va en función a que es más grande, tiene más material, por lo tanto eso aumenta el costo. Los componentes, tanto ventiladores, bujía de encendido, etcétera, son prácticamente los mismos. Panel también es el mismo. Ya, pero igual tiene un valor diferente, como cualquier máquina, un vehículo, dependiendo. Mientras. Correcto. Ya, ok. Un vehículo, si yo compro un vehículo de un City Car, ¿cierto? De la marca Hyundai, por ejemplo, y me compro el auto más grande del Hyundai, va a tener un valor diferente, ¿cierto? Pero las prestaciones o el funcionamiento es más o menos equivalente. Ya, ok. Dice, por motivos de clima no se puede hacer la limpieza de cañones por la lluvia, ya que se corre riesgo al subirse al techo. ¿Qué podemos hacer si se demora la limpieza? Bueno, por esto estamos cambiando la ubicación de la estufa, porque la limpieza al estar al costado podría hacerse fácilmente. Correcto, sí, el techo es bastante resbaloso y estamos trasladando desde el techo a la pared para que se pueda hacer rápidamente y en forma mucho más sencilla. Ya. Después de la primera mantención, donde aparece el error E8, este se elimina por el técnico. Para la segunda mantención, ¿vuelve a aparecer nuevamente el error E8? O sea, ¿siempre cuando esté sucio va a aparecer E8? No. A ver, el error E8 aparece cuando se cumple el ciclo de funcionamiento cada 255 horas. Eso quiere decir que si es que puede estar sucio, ¿cierto? Como lo dijimos recién, por una mala calidad de pellet, o bien estar limpio, ¿cierto? Porque el usuario limpió su instalación de cañones y el error E8 va a acusar igual fin de ese reloj o marcador. ¿Por qué el manual de la estufa que nos entregaron en forma presencial estaba borrado, dice? No entendí, con lápiz. Desconozco. Ya, ok. Pero el manual de la estufa se puede
sacar de alcázar.cl, contacto, están todos los manuales. Y como es vía online, ahí no hay absolutamente nada borrado, así que pueden descargarlo. Y además se envió en cada una de las invitaciones. Claro, correcto. Y creo que no estaba la alusión al error E8, pero ese error E8 se hizo mención en la inducción de puesta en marcha, donde está claramente, digamos, a qué se debe, digamos, que es este marcador, ¿cierto?, que acusa el cumplimiento de 255 horas de uso para limpiar los cañones, o bien, posteriormente, cada 2 ciclos de 255 horas, hacer una revisión de la estufa. Por favor, Carlos, de nuevo, ya que llevamos casi 2 horas con la estufa, 8:30, van a ser las 10:30. Por favor, toca el cañón nuevamente con tus manos, porque vuelven a preguntar si es el cañón el que da el calor, por así decirlo, no el ventilador. Si puedes volver a repetir, Rodrigo, esa parte, para que vean que el cañón no es el que está dando el calor. Ya, en este caso no lo vamos a poder realizar nuevamente porque nosotros pusimos una carga X dentro de la estufa para que nos arrojara un error y podamos mostrar cómo eliminar el error. Con muchas veces los clientes nos consultaban cómo podíamos eliminar el error de la pantalla, y en este momento la estufa ya recién terminó de apagar y arrojó el error. En el fondo se agotó el pellet para poder generar un error, que es el error E1 por falta de combustible, y queríamos mostrar cómo, digamos, en el caso que algún propietario quedara sin pellet, ¿cierto?, porque no ha rellenado la tolva, poder volver a hacer el encendido de su estufa. Entonces, en este momento la estufa está apagada, no está con fuego, y los cañones ya están fríos. Ya, pero el cañón jamás se va a calentar, porque lo que da el calor, entendí en la explicación, es el ventilador. Sí, de hecho yo le hice el ejemplo a muchos clientes estando en terreno, le hice el ejemplo, les mostré que la estufa es la que entrega el calor, no los cañones. Los cañones sí tienden a generar un poco, a entibiarse. El primer cañón, el que está expuesto directo a la salida, tanto a una persona si pasa a tocarlo, en este caso. Vuelvo a complementar. El primer cañón cercano a la estufa es el que más temperatura recibe. Después del segundo a tercer cañón, ya la temperatura, digamos, es prácticamente palpable con la mano, quiere decir que no quema, y es como, ¿cierto?, yo hago el símil de poner agua hirviendo en un guatero y dejar este guatero en el pasillo, ¿cierto? El pasillo no se va a calentar porque el guatero esté caliente. Exacto. ¿Qué pasa si mi estufa demora más de 1 hora en estabilizar colocando un máximo de 25 grados? Le va a consumir todo el pellet de la tolva, porque en el momento de estabilizado la estufa está funcionando en modo full y está consumiendo, está calefaccionando a mayor temperatura, por ende más pellet. Ya si la fuente calórica de este pellet o viene con grados de humedad el pellet, va a costar para que pueda levantar la temperatura que se le está pidiendo, en este caso que usted me hizo referencia a los 25 grados, y va a mantenerse por más tiempo prolongado y estabilizado dentro de la pantalla. O sea, en el fondo, si está estabilizando, va a funcionar a máxima potencia. Exacto. ¿Por qué se quiebran los ladrillos refractarios? ¿Por mala combustión de la estufa u otro? ¿Por qué se quiebra la vermiculita? Directamente la vermiculita está expuesta directamente al calor. El momento de, por ejemplo, cuando uno saca el recipiente, tiende a pasar a golpearla y termina quebrándose, ya que al estar expuesta al calor empieza a agarrar dureza. Esta dureza va generando que con cualquier golpe se pueda quebrar, ¿ya? Y la vermiculita depende mucho también de la combustión que esté generando la estufa. Muchas veces me ha tocado ir a donde clientes donde el pellet viene muy cortito, o sea que es pellet de 6 milímetros, pero el pellet viene tan despedazado que viene muy cortito, por ende el rosco en sí toma mucha más cantidad de pellet, porque esto trabaja a base de tiempo, toma mucha más cantidad de pellet, cae mucho más pellet dentro del quemador, aumenta más lo que es la llama dentro de la cámara de combustión, y tiende a generar más calor expuesto directamente a lo que es la vermiculita, y se cristaliza al final,
y con cualquier golpe que se pueda dar al momento de limpiar, se puede fragmentar. ¿Qué ocurre si me aparece E1 y tengo lleno el depósito de pellet? Puede haber varias causas. Una, que el depósito de pellet se haya generado un trabamiento dentro del depósito por la misma situación de la limpieza. Muchas veces también nos ha arrojado que el pellet en sí, abajo al fondo, está lleno de polvillo, y este polvillo, lo que está pasando por el rosco es polvillo y no pellet, y la estufa reconoce que no tiene pellet y arroja la alarma E1, porque no llegó a la temperatura, o no hizo generalmente desde el principio una llama, o sí hizo una llama, y no llegó a la temperatura que se le pidió desde un principio, le va a arrojar la alarma de todas formas, porque no está haciendo una carga como corresponde para llegar a un encendido ideal de esta misma. Bueno, ¿cómo se explica que se pueda programar la estufa para encender en diferentes... Perdón, no escuchamos la pregunta. Disculpa. Nuevamente preguntan el programar la estufa para encender en diferentes horas, si primeramente se debe limpiar en caso que uno la programe, y ya contestaron que evidentemente uno no tiene sé, que dejarla limpia antes. No sé. Sí, tienen que dejarla limpia antes. Creo que ya la comprendimos, digamos, que en el fondo, si uno programa el encendido en forma automática, no se va a limpiar la cámara. Es verdad, no se va a limpiar, por lo tanto, cuando no esté encendida y uno esté en el domicilio, uno debe preocuparse de limpiar esa cámara para que cuando encienda automáticamente no tenga ningún problema. Exacto. Vuelven a consultar. Como dijo Carlos, puede llegar a 50 grados y explicó que a mayor potencia, más expulsan los gases por el cañón. Entonces, ¿a qué temperatura debiera ser recomendable tenerla en funcionamiento? Lo digo por el ancho del cañón. Yo creo que como norma general, al encender en forma manual, lo adecuado o suficiente es dejarla, por ejemplo, en 30 grados hasta que entre en régimen, y luego dejarla unos 4 grados sobre o 3 grados sobre la temperatura de confort que uno desea. Me explico, si yo quiero que mi casa esté a 21 grados, dejarla a unos 23, 24 grados para que el resto de la casa logre llegar a la temperatura deseada. Exacto. Ya. Vuelven a repetirse mucho algunas consultas, sobre todo con el tema de contacto, tanto en página de invica.cl como alcázar.cl tiene el contacto, ¿ya? Y cuando uno abre contacto o postventa, se abre un formulario donde ahí queda impreso, digamos, lo que ustedes escriban, ¿ya? Vuelven a preguntar, digamos, dónde están los teléfonos, están en alcázar.cl, pero ahora que sobre todo Santiago entra entero en cuarentena, pero se puede escribir por contacto. Sí, por contacto, postventa@alcázar.cl también, y en la ficha de capacitación o en la hojita de capacitación que se le entregó al momento de la entrega de la redundancia de la estufa, están anotados los números técnicos también. Dicen que no siempre sale, para resumir el E8, que hay veces que la estufa tiene más de 255 horas cuando va el técnico y ellos no les salió el error E8. ¿Es posible que la máquina no, después de 255 horas, avise el E8? No es posible que pase eso porque la RAM va en un contador de horas en retroceso, el cual se activa a las 255 horas. Lo que puede haber pasado en algún momento, o que el cliente generalmente lo que hace, desenchufa la estufa, la vuelve a enchufar, o simplemente la apaga del interruptor atrás, la vuelve a encender, o simplemente haya algún problema de electricidad, ¿qué quiere decir? Un corte de luz, una baja de tensión, y pueda resetear el error. En la pantalla se puede eliminar del error. En el fondo el error aparece, pero uno puede hacer caso omiso de ese error, o haberlo pasado a borrar, o bien al desenchufar se borra de la pantalla. Exacto.
si la vermiculita está quebrada, es que es la misma persona que preguntaba sobre los, dice que no ha sido golpeada. ¿Esto cubre la garantía? Sí, claramente la garantía, como lo explicamos desde un principio, dentro del año de garantía, todo repuesto que haya que hacer, que infrinja algún procedimiento dentro de la estufa, si hay que cambiarlo, se procede por la garantía. Ya. Estando la Dice, manutención alta. Exacto. ¿la vermiculita se hincha por mala combustión y termina quebrándose? Por mala combustión. Por una mala combustión, sí, o cuando se expone a muchos grados de temperatura de golpe, como lo dijimos desde un principio, si hay algún grado de humedad, todo eso involucra a que la vermiculita se tienda a inflar, o no necesariamente a inflar, sino que a resecar y a quebrajar. Lo mismo pasa con las estufas combustiones, que también pasa lo mismo cuando hay mala combustión o echan un leño con humedad. Ya. No hay más preguntas, Carlos y Rodrigo. Muchas gracias por participar, por esta charla. Esta charla es informativa. Esto lo quiere decir que se siga el contacto regular, normal, para el contacto que es de la garantía, que es en postventa, y que cada caso es particular, ¿ya? Porque en este minuto hay 100 personas en esta charla. Por lo tanto, todo lo que es particular tiene que seguir con el conducto particular, que en el caso de Invica es invica.cl. En la página superior arriba dice postventa, uno lo abre y se emite el formulario que se debe llenar. Y en el caso de Alcázar, si nos recuerdas de nuevo, Rodrigo, ¿dónde está? A ver, tenemos el correo electrónico que es postventa@alcazar.cl y tenemos un celular también donde se pueden comunicar por un WhatsApp y es el más 569 95 79 64 25. Y es el que sale en alcázar.cl. Debiera ser, sí. Yo Ya. no tengo la imagen a mano, pero ese es el teléfono y WhatsApp de postventa. Obviamente que hoy día es mucho más fácil dejar el registro de la inquietud vía WhatsApp. También pueden llamar si lo desean.